Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Tiempo a Solas. Y en esta ocasión, un programa muy esperado, lo inteligente del sexo. Por este lado, el psicólogo del programa. Y en esta ocasión, pues tenemos un gran invitado. Él es Oscar Yáñez. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar por acá y un gustote hablar de estos temas. Ay, pues muchas gracias por aceptar, porque la verdad es que la sexología realmente es muy mal entendida, ¿no? Creo que es una de las cosas que a mucha gente le llama la atención, de la que mucha gente quiere hablar, pero que realmente no siempre tenemos las herramientas, el lenguaje, el vocabulario y sobre todo la inquietud de resolver nuestras dudas con la mejor complejidad, pero que esta complejidad se convierta en una herramienta para mejorar nuestra salud sexual y nuestra vida, porque bueno, la sexualidad es parte fundamental de nuestra vida en todo lo que ese significado tiene. Así es, como lo mencionas, la sexología como tal, pues se dedicaría a esta parte y la sexualidad es sumamente importante, puesto que yace precisamente de una parte de nuestra personalidad y de nuestras necesidades, más que nada, ¿no? Ahora, Oscar, ¿qué es la sexología en tus palabras? Pues es que cuando nos preguntamos qué es sexología, parece que es un campo de estudio que solamente ciertas personas lo quieren estudiar, que ciertas personas nos queremos meter. Si bien es cierto que cuando tratamos de definir sexología se refiere a un área del conocimiento en el que se indaga, se investiga, se explora y se explican fenómenos alrededor de la vida sexual de las personas, porque bueno, la sexología no solamente está en el campo de la humanidad, sino en diferentes especies, pero bueno, como lo entendemos en sexología, pues al menos en México y en este campo de estudio, pues es solamente aplicada a personas. Entonces la sexología, pues al ser este campo de estudio profundo sobre las prácticas sexuales, se ha visto cada vez más ampliado para no solamente ver las prácticas, sino también para mirar las identidades, las expresiones, pero también aquellos temas que son inherentes, lamentablemente, en esta sociedad a la sexualidad, como lo es la violencia sexual, las desigualdades, la discriminación y por supuesto también las disfunciones de la vida erótica, que esto, bueno, pues es un campo ya muchísimo más especializado dentro de este campo de estudio y de profundización de conocimientos. Claro, pues como lo mencionas, la verdad es que es algo multidisciplinario, ¿no? Pensaríamos que únicamente tiene que ver con el sexo y pues no, va mucho más allá. Entonces, bueno, Oscar, ¿qué te llevó a estudiar sexología? Fíjate que cuando pues las personas me han preguntado esto que ahora me preguntas, Christopher, me pongo a pensar en cuál es la respuesta políticamente correcta y cuál es la no políticamente correcta. Y te voy a dar las dos. La primera porque me parece que durante muchas generaciones pareciera ser que la sexología es un campo exclusivo de otras disciplinas que se han metido a ella, específicamente a la psicología y a la medicina, que es cierto, han dado aportes muy importantes y por qué no decirlo, pues han sido quienes han fundado en mayor parte la sexología como tal, la sexología clínica y al menos la sexología en investigación. Y bueno, pues esto a mí me dio como herramientas para irme dando cuenta a lo largo de toda mi vida, ¿no? El que era algo a lo que me quería dedicar, algo que quería profundizar, algo que me llamaba la atención. Y pues también es que yo iba viendo a diferentes sexólogas y sexólogos en diferentes medios de comunicación que hablaban con una soltura sobre los temas de sexualidad, de placer, pero también de vínculos afectivos y de muchos otros elementos que me parecía sumamente enriquecedor. Y me preguntaba cómo llegan hasta ese nivel, pues para poderse meter sin ningún problema y sin ningún tapujo. Aunque bueno, esto por supuesto no era una cuestión personal, era lo que yo veía a través de los medios de comunicación. Bueno, pues fui descubriendo que en realidad la sexología sí tiene un campo importantísimo en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la medicina, porque evidentemente la sexualidad tiene un ámbito biológico, un ámbito emocional, psicológico, pero también un ámbito educativo, social, económico, político, religioso, cultural. Y entonces, pues me di a la tarea después de haber terminado mi carrera de saber si
una ciencia social se podía meter al campo de la sexología y descubrí que sí. Y en ese descubrimiento, pues me di cuenta no solamente que era una posibilidad para lo que yo había estudiado, sino que era una necesidad. Y esto me fue acercando a diferentes sexólogas y sexólogos mexicanos, que por cierto son muy buenas y muy buenos ya, pues estos grandes maestros y maestras de la sexología mexicana y que se han posicionado a nivel internacional. Y bueno, pues me aventuré a estudiarlo ya como un campo profesional, ya como un ámbito muchísimo más especializado. Y pues bueno, eso fue lo que yo dije, me incentiva porque quiero saber más, quiero involucrarme más con este ámbito tan importante que a veces solamente pareciera que se queda en un aspecto dentro de las habitaciones y que en realidad en un aspecto muchísimo más global. Y la respuesta políticamente no correcta es aquella en la que yo decía, bueno, ¿por qué si yo siento la sexualidad en mí florecer tanto, si la siento tan presente en mi mente, en mi cuerpo, en mi piel, en mis emociones, en mis deseos, por qué no también darle un sentido científico y disciplinar? Y también porque esto es un campo laboral muy amplio en el que podemos meternos desde lo que todo el mundo habla, que es cómo ponerse un condón, hasta lo más profundo y que a veces no nos logramos explicar, cómo es prácticas en las que abusamos de otras personas a través de nuestro ejercicio sexual. Por eso es que yo te digo, pues sí, es una parte de interés intelectual, de interés personal, pero también uno para resolver lo que muchas veces me han dicho es para darle nombre a las cochinadas que a veces piensas. Y pues es una de las razones por las que a veces siempre me siento incentivado a seguir estudiando y a seguir conociendo de este ámbito. Claro, pues muchas gracias, Oscar, por esta explicación, justamente que es bastante acercada a una realidad que vivimos, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, desde que somos niños, ¿no? Y entonces nuestros papás pues dicen, no te toques ahí, esa cosa, ¿no? Pero nunca le llaman por el nombre. Y el hecho precisamente de no hablarle por el nombre, lo que genera como tal, pues sería un morbo, ¿no? Y este morbo, pues justamente es lo que como tal ya desembocaría a lo mejor lo que todos conocemos, obviamente sin el contexto de llamarle algo negativo, algo sucio, algo puerco, ¿no? Simplemente es, bueno, es un desconocimiento acerca de lo que se está teniendo, por eso es que entra como esta parte, ¿no? Y entonces en el parte a lo mejor de decir como tal la palabra, dirigiéndose al objeto. Pero ahora sí, todo esto vamos a entrar a lo que a todos nos compete, que son las preguntas pues que realizaron, porque es un tema que les interesa mucho a los radioescuchas. Entonces, Oscar, pues dinos, ¿cuál sería la diferencia entre la pasión y hacer el amor? Si existe una diferencia, o por qué no existiría una diferencia. Pues es que pues ahí tendríamos que empezar a definir por separado cada uno. Pasión, pues la vamos a generalmente asociar con el deseo, y el deseo lo vamos a asociar con el erotismo. Y si bien no son forzosamente lo mismo, pues en muchas ocasiones las vamos a ver vinculadas en términos de lo que involucramos emocionalmente con una persona o con otras personas, porque no es exclusivo de una práctica monogámica. Entonces, si lo vemos como esta idea de sentir atracción hacia alguien o hacia algunas personas, pues es una función que tenemos en nuestros cuerpos y que todas las personas, independientemente de cualquier condición, sentimos ese deseo y esa atracción hacia otras personas. De esto a que ejecutemos alguna acción y que nos lleve a alguna práctica sexual, no forzosamente va a suceder. De tal manera que la pasión, pues, es este deseo y donde también involucramos algunas emociones que van cargadas, pues, de muchas construcciones sociales, pero también de muchas ideas que pongo sobre la otra o sobre las otras personas. Digamos que es esto que me incentiva a querer involucrarme en el plano erótico, posiblemente afectivo y posiblemente sexual. Pero hacer el amor, pues en realidad es una idea romántica del establecer un vínculo o contacto sexual con otra persona. Que si bien esto no forzosamente involucra que estemos enamoradas, enamorados o enamoradas de la otra persona, pues sí le cargamos una especie de elementos que determinan que no es lo mismo tener un coito que hacer el amor con una persona. Porque tener un coito pues implica que
solamente reconocemos la actividad sexual. Hacer el amor permite que muchas personas reconozcan que están involucrando pues este vínculo afectivo, esta expresión de cariño, pero también incluso una forma de demostrar lealtad, demostrar amor, respeto hacia la otra persona. Y como muchas veces lo he escuchado, tanto en la parte clínica como en la parte pues educativa, es entregarte a la otra persona. Que si bien no es que te entregues en una posibilidad total de lo que eres, pues es una forma de fusionarse un tanto en el ambiente sexual con la otra persona. De tal manera que si hacemos entonces una comparación entre ambas categorías, pues la pasión es este deseo, es esta atracción, es esto que le agregamos a la función de sentirnos atraídas y hacia dirigirnos a alguien, pero hacer el amor pues ya sería una práctica, pero que va cargada de una emoción, de tal manera que uno se puede quedar en el plano de la fantasía y la creencia, el otro puede trasladarse a una práctica o a un ejercicio. Por eso distinguimos pues que uno va a implicar una responsabilidad efectiva y el otro puede aplicar una responsabilidad también en los hechos y por supuesto también en las omisiones que podemos generar. Esto que mencionas. De ahí surge también una duda, sería como la 1.1. Ok, bueno, definió como tal pasión, entonces como un cúmulo de deseos y el amor como relación efectiva. Ahora, estos procesos se podrían hacer al revés, es decir, puedes tener pasión obviamente con tu pareja, ya casados, lo que sea, ya juntos de años, puedes con a lo mejor una persona que acabas de conocer en una aplicación. Pues yo te diría, si la persona que está teniendo un contacto sexual con otra siente que le ama, aunque esto evidentemente sería muy cuestionable en términos de lo que para las personas en México al menos conocemos como amor, pues bueno, si para esa persona significa que está entregándose en una complejidad de emociones y en una incluso espiritualidad, pues sí, posiblemente. Sin embargo, pues sería esta idea del amor como lo concebimos en muchos países, y de acuerdo a incluso a una ideología religiosa, yo te diría, no, en realidad no estamos haciendo el amor con esa persona, estamos teniendo una práctica sexual que puede o no ser placentera. ¿Por qué? Porque no todas las prácticas sexuales son placenteras, tanto por la expectativa que tenemos de la otra persona como por la misma práctica. Porque en la práctica pueden suceder cosas que me saquen de la sensación de placer, o bien pueden suceder cosas que me inserten de manera más profunda en la sensación de placer. Pero creo que hay una distinción entre la categoría placer y la categoría amor, que no forzosamente siempre van de la mano. Y que esto nos separa de lo que decimos es, yo tengo relaciones sexuales con, yo hago el amor con. Aunque insisto, no porque estemos con nuestra pareja, no porque estemos casados, no porque tengamos una relación de muchos años, eso quiere decir que todas las veces que tengo contacto sexual con mi pareja estoy haciendo el amor. En algunas ocasiones estaré solamente teniendo contacto de piel, en algunas otras estaré pues digamos floreciendo mi erotismo y posiblemente en algunas otras esté teniendo contacto sexual pero no haciendo el amor, y habrá veces en que también incluso solamente exista ternura. Entonces no se piense que el hacer el amor está plasmado o determinado a partir de un tiempo o de un contrato o de un convenio, ya sea civil o de palabra. Claro, entonces finalmente pues parte como tal de una realidad, ¿no? Es decir, salimos de la teoría, entonces en la práctica es como lo podemos ver, como lo mencionas, podemos estar, si tenemos pareja, podríamos estar un día haciendo el amor, otro día en la pasión y otro día, bueno, igual hasta puede ser por compromiso, ¿no? O puede ser como para satisfacer incluso a tu pareja, aunque tú no tengas ganas en ese momento. Sí, y también incluso también podría ser por violencia, porque esto es algo que poco a poco se ha ido posicionando. Las violaciones suceden de manera constante en las parejas casadas, en las parejas que están en concubinato o en aquellos noviazgos que se piensa que porque ya tienen este vínculo,
o esta relación, pues entonces la relación sexual siempre va a estar consentida y convenida, y esto no es cierto. Entonces, en efecto, la sexualidad con nuestra pareja la podemos ejercer, sí de manera voluntaria, sí de manera forzada, y sí también con una carga emocional o no, porque puede ser una práctica que en ese momento no queremos sostener o que solamente la hacemos como una forma de complacer a la otra persona. Claro, muy bien explicado esta parte justamente, y también entender que el hecho de que no tengamos o que tengamos más bien una pareja no significa que siempre vamos a tener el amor, vamos a tener las ganas, porque si bien existe un conflicto, bueno, en la cuestión sexual sí es más desde un deseo, ¿no? No es tanto como un compromiso. Entonces, es entender precisamente esta parte. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué se da la hiperactividad, entre paréntesis, malamente llamado ninfomanía, ¿no? Ok. Esa pregunta, realmente, pues cuando nos la cuestionamos, nos vamos a pensar que, pues, ¿quiénes son las personas que pueden establecer un criterio de diagnóstico de esta naturaleza? O sea, cuánto es suficiente, cuánto es poco, cuánto es mucho, y a partir de que ya puedo determinar que alguien tiene una adicción, un consumo compulsivo, una práctica arriesgada, y aquí entran muchísimos estereotipos y muchísimos tabús. Primero porque tenemos que establecer que sí hay una distinción entre la práctica sexual ejecutada por mujeres y la práctica sexual ejecutada por hombres. Y obviamente por todas las diversidades de identidades sexuales y genéricas. De tal manera que si decimos que un hombre sostiene relaciones sexuales con 10 personas en una semana, pues tal vez algunas personas dirían, bueno, sí es a lo mejor mucho, pero bueno, es que los hombres siempre piensan mucho en sexo, todo el tiempo están viendo con quién y pues vaya, están calientes todo el tiempo, entonces es normal que tengan estas prácticas. Pero si una mujer entonces nos cuenta la misma historia, que con 10 personas ha sostenido relaciones sexuales en una semana, pues entonces metemos otras categorías como perversión, promiscuidad, falta de autocuidado, propensión hacia prácticas riesgosas, entre muchos otros aspectos. Pero pues si esto lo pensamos en un hombre gay, en una persona trans, en una mujer lesbiana, en una persona de género fluido, entonces estamos pensando que es parte de su identidad de género. Entonces estamos combinando muchos elementos y que realmente de lo que estamos hablando es de nuestro deseo sexual. Independientemente si somos mujeres, somos hombres, somos personas con una identidad diversa o con una expresión de género que no se ajusta a un binarismo o a una heteronormatividad. De tal manera que, pues, si yo te dijera cuándo podemos determinar que alguien tiene prácticas sexuales que ya rayan en una adicción, en una conducta compulsiva, en algo que se convierte obsesivo, bueno, pues es que nos vamos a remontar a lo que mucha gente dice. Pues es cuando ya estas prácticas invaden tu vida social, tus prácticas cotidianas, tus roles y tus deberes. Cuando, pues entonces dejas de hacer tus actividades como ir a trabajar, cuando dejas de hacer actividades como comer, no sé, descansar, por tener prácticas sexuales. Pero entonces, pues cuando a veces lo definimos tan simple, yo me pongo a pensar, pues si una persona se apura todo el día a hacer sus actividades, pues termina a las 6 y de 6 de la tarde a 11 de la noche se pasa masturbando, entonces ahí no lo mediríamos por el tiempo. No lo mediremos por la frecuencia. O sea, no dejó de hacer sus cosas, pero sí le está dedicando 5 horas a un acto masturbatorio. También podremos ahí pensar que tiene esta conducta compulsiva u obsesiva. De tal manera que en realidad no hay un criterio específico exclusivo para determinar cuándo alguien tiene este deseo desbordado, incontenible, ¿no? Expuesto todo el tiempo. Lo que sí podemos decir, bueno, pues es que hay ciertos elementos que nos permiten saber que ya hay una afectación a la salud, tanto psíquica como a la salud física de la persona. En tanto, en efecto, pues tenga prácticas sexuales con otras personas o consigo misma y que estas prácticas invadan, pues como decíamos, algunas actividades cotidianas, pero que esto ya tenga una afectación no solamente personal, sino incluso económica, familiar, social y de otras índoles.
pero también que esto ya ponga en algunas veces en riesgo su salud. Por ejemplo, pues que con tanto tiempo de estarse masturbando se genere laceraciones en la piel, que se exponga a prácticas de riesgo. Y que bueno, cuando digo esto no me refiero a que la gente no lo haga, sino que pues realmente no le dé una serie de elementos que le den información, importancia, que conozca en dónde se está involucrando, que conozca cuándo lo está haciendo y que tenga este principio de realidad sobre los lugares donde se encuentra, con quién se encuentra, y también que decida que siempre en todos estos espacios sea de manera voluntaria. Y por supuesto que tampoco invada la decisión, la libertad ni la privacidad de otras personas, en tanto que esto se convertiría ya no solamente en una práctica de riesgo o una práctica obsesiva, sino también incluso en un delito. De tal manera que son muchos elementos que hay que contemplarlos y es difícil encontrar que una persona tenga realmente sea ninfómana o que tenga esta adicción. Es complicado porque esto responde a construcciones culturales acerca de las prácticas sexuales. Así es. Y entonces entra también la parte que conocemos, ¿no? Desde la psicología, que dice, bueno, si eres funcional en la sociedad, adaptable a la sociedad, entonces no se estaría presentando, pero entonces entra justamente la disyuntiva, que es la que mencionas, ¿no? Podríamos saberlo, o sea, podría estar una persona haciendo todos sus deberes, pero al final dedicarle 5 horas, ¿no? Entonces sí es una cuestión bastante, pues, requiere de una atención especializada, ¿no? Y la verdad es que también sigue entrando la parte de principios Gestalt, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para saber qué es lo que está pasando el otro? También entra esa parte. Ahora, Oscar, dinos 3 mitos y 3 realidades del sexo. Así que te vengan a la mente que famosas o lo que se te ocurra que venga a tu mente. Ay, híjole, hay muchísimas. Y ahorita que compartías esto desde la Gestalt, me pongo a pensar que a veces queremos tener respuestas desde la idea de cómo patologizamos las prácticas, ¿no? Y que a veces nos obsesionamos en meter en cuadros clínicos a las personas para a partir de ello determinar cómo les tratamos o cómo les vemos. Y en este sentido, también hablar de muchos mitos, a mí me gusta siempre colocarles que la mayoría de los mitos en realidad son mentiras. Y estas mentiras en México las conocemos más que las verdades sobre la sexualidad. Te platico una de las más recurrentes que aparecen en diferentes espacios. Pues es la cuestión de la masturbación como una práctica que se da solamente en ciertas condiciones, en ciertas personas y bajo ciertos contextos. Es decir, se habla de la masturbación solamente como una práctica que se da en personas jóvenes. Cuando digo jóvenes me refiero desde la pubertad hasta los 30, 40, 50 años, que en general o mayoritariamente se da en hombres y que pues puede rayar en prácticas que se conviertan en nocivas para la salud. Esto, por supuesto que es un gran mito porque la masturbación se da como un acto de generación de placer pues a cualquier edad. Incluso vemos estas actividades autoerotizadas en niñas y en niños recién nacidos. Porque, bueno, pues al frotarse su piel, a tocarse vulva, a tocarse el pene, pues van a encontrar placer. Aunque si bien esto no es forzosamente un acto masturbatorio, sí es un acto de generarse placer. Por supuesto se va a presentar en la pubertad, se va a presentar en la juventud, se va a presentar en la adultez mayor. Y bueno, pues en todas las etapas, no hay una etapa específica. No hay un número de masturbaciones al día que consideremos sana o que consideremos que tiene una enfermedad. No hay una práctica exclusiva de masturbación que determine que lo estás haciendo bien o que lo estás haciendo mal. Y también es cierto, pues que no es una cuestión solamente de los hombres. Lo practican las mujeres muchas veces, en muchas ocasiones, aunque aquí pues tendremos que hablar de otros mitos, que bueno, pues se tendrá que hacer seguramente otra emisión. Porque sí hay una distinción entre el cómo se masturban las mujeres, por qué se masturban y por qué muchos hombres lo hacen. Y en ese sentido, pues entonces queremos decirnos que en realidad muchas, por no decir todas, porque no hay algo que nos demuestre que todo el mundo lo hacemos, sin embargo, muchas personas lo hacemos con bastante regularidad y no se da solamente en casos en donde no tenemos pareja. Pues no, porque esto no es una exclusividad para cubrir una ausencia de pareja o de práctica coital.
por supuesto que no. Esto es una amplitud de nuestra capacidad de erotismo con nosotras y con nosotros y con nosotros mismos. Entonces ahí tenemos uno, ¿no? Que sí es muy importante y que sigue circulando, aunque pensemos que cada vez se habla más. Es algo que sigue ahí pasando en las generaciones, tanto que ya estamos aquí como que seguramente las que vienen. Otro mito, y bueno, aquí un poquito ya más que lo he escuchado, es que pues eventualmente consumir con regularidad semen, ya sea como una cuestión tópica, ponérselo en la piel, tragárselo, o bien ponerlo en alguna otra sustancia, nos mejora nuestra condición de salud. Esto es una falsedad. No quiere decir que nos haga daño, pero tampoco es que nos beneficie. Propiamente, si bien tiene proteínas y tiene otras sustancias que nos pueden, que podemos encontrar en otros alimentos o en otros fluidos, pues bueno, eso no significa que me lo tengo que tragar para mejorar mis condiciones proteicas en el cuerpo, ¿no? O sea, no significa eso, y tampoco es un endulzante, y tampoco es una sustancia que mejore el sabor de algún otro alimento, por supuesto que no. Sin embargo, cuando hablamos de un semen que no tiene ninguna carga viral o alguna bacteria, algún hongo, pues entonces no nos va a generar ningún daño y tampoco nos va a generar ningún beneficio. De tal manera que he escuchado cosas como: si yo me unto semen en la cara, me va a salir más bello, o incluso si me unto o me embarro en el cutis, pues sí, no sé, ciertos fluidos vaginales o incluso la eyaculación femenina, entonces me va a salir barba. Esto es una falsedad, no es algo que realmente dé un resultado, ni tampoco implica que les vaya a salir una úlcera en el estómago si ingieren el semen. Entonces, eso es algo que también tenemos que conocer. ¿Y por qué no decirlo? Pues importante, como último mito, que es de los que más escucho de manera recurrente, es la cuestión acerca sobre pues que al trabajar tu propia sexualidad masculina implica que tú de repente te orientes más hacia la homosexualidad. Esto tampoco es cierto. Finalmente, la orientación sexual es algo dinámico. Las personas nos podemos reconocer hoy como personas homosexuales, asexuales, heterosexuales, bisexuales, y posiblemente en un mes o 2 meses nos empecemos a dar cuenta que nos atraen esas personas que ya nos traían y aparte otras, o nos empiezan a atraer otras personas que eran totalmente distintas a los que nos venían atrayendo durante los primeros 24 años, 40, 38 o 12 primeros años de vida. De tal manera que pues no es cierto que si los hombres experimentamos, ¿no? Nos ampliamos a conocer nuestro erotismo, nos permitimos las caricias, los besos, los abrazos, las palabras, la ternura, eso nos va a hacer que nos orientemos más hacia la homosexualidad, porque entonces también tendremos que decir, no por ser hombres homosexuales se tiene mayor capacidad de ser tiernos, se tiene mayor práctica de ser más cercanos emocionalmente, más respetuosos y por supuesto de explorar nuestro erotismo en toda su complejidad. Entonces yo te diría al menos esos 3, pero hay muchísimos más que a veces pareciera que las queríamos ya no escuchar, pero que finalmente siguen apareciendo, sobre todo por una gran influencia que están viviendo muchas personas a través de las redes sociales. Porque sí, es cierto, la sexualidad es un negocio que vende bastante bien. Pues muy interesante todo esto que mencionas, porque la verdad es que sí son muy escuchados y pues incluso, ¿no? He llegado como a ver personal de salud justamente hablando de esto y diciendo que sí funciona, pero obviamente sumamente interesante ver la parte real que mencionas y poderlo entender desde este lado. Ahora, si yo te preguntara ¿cuáles recomendaciones darías para el mayor goce tanto en la sexualidad masculina como en la sexualidad femenina? En realidad hay muchos aspectos que se pueden ir trabajando y que no es un proceso que se acabe en un determinado momento. Para los hombres en general, yo pensaría que una primera acción que podemos empezar a hacer incluso como un acto revolucionario, y por qué no incluso hasta como un acto político, es explorar, ampliar, emprender nuestro erotismo.
muchas de los estudios sobre la sexualidad masculina nos hablan que el erotismo de los hombres es muy pobre y aparte de ser pobre es focalizado, es decir, va directo al coito y directo a los genitales. Y entonces eso les resta de mucha creatividad, de muchas ganas de explorar, de inmediato quieren ir a ese acto y entonces se pierde muchas de las experiencias que podrían gozar y que podrían compartir con sus parejas, esto independientemente de si sus parejas son hombres o son mujeres, y entonces se convierten en prácticas como llamamos rápidas, fugaces. Sí, pueden ser placenteras, pero pues no forzosamente está totalmente una experiencia plagada de todos los placeres que pueden venir de todos los sentidos. Y entonces se centran solamente en lo que está entre sus piernas. Entonces, pues esto implica que los hombres eventualmente se permitan ser acariciados en zonas donde a veces piensan que les va a pasar algo. Por ejemplo, explorar su perineo. El perineo, pues es una zona que tiene muchísimas terminales nerviosas que nos implican una sensación de placer que no nos da otra parte del cuerpo. Pero también, pues explorar cómo se siente una caricia suave o una caricia un poco más fuerte, un rasguño, una mordida, tal vez en la parte de la espalda, del cuello, de los brazos, cómo explorar suavemente pues el oído, no solamente el tacto, también explorar el olfato, los olores, el gusto, probar, dejarse llevar y no siempre querer dominar la relación sexual. Es decir, no es que suelten su capacidad de estar, sino más bien es que hacen una entrega un poco más amplia al compartirse con otra persona y no solamente buscar su placer y llegar a una eyaculación y posiblemente a un orgasmo, porque eso es otra cosa, no siempre que hay eyaculación hay orgasmo. Y bueno, ¿qué otras cosas que me parece que sería indispensable, pues que les represente una ampliación del goce sexual a los hombres, pues es renunciar progresivamente a sus violencias? A partir de pensar que porque hay una mujer en la calle, hay una mujer en su casa, hay una mujer alrededor de él puede establecer una forma de vinculación sexual con la otra persona porque le es atractiva. Esto pareciera ser que pues es en beneficio de las mujeres, pero también es en beneficio de los hombres, en tanto que no establecen un estereotipo y una práctica de abuso sobre las mujeres y también entonces una exigencia sobre ellas. ¿Por qué no? Pues una tercera recomendación para los hombres es que también se permitan decir cuando no quieren y que esto no sea un signo de restarles masculinidad, hombría o virilidad. Si no quieren, si no tienen deseo, si no tienen ganas, si en ese momento están cansados o si en ese momento se sienten agobiados o si en ese momento simplemente el deseo no está con ellos, se vale decir no. Y en ese sentido, decir no también es un derecho. No es algo que nos implique una falta de compromiso con nuestras parejas sexuales o sentimentales. Es en este momento no me siento dispuesto, no tengo ganas o simplemente no es mi deseo estar contigo o con otras personas en el plano sexual. Ya bueno, habrá muchísimas más, ¿no? Esto obviamente no es exclusivo de una sola población. Sabemos que hay muchas formas de sentirse e identificarse hombre y lo podremos particularizar con hombres trans, con hombres gays, con hombres heterosexuales y bueno, pues con todas las posibilidades de identidad de lo que implica ser hombre y expresar su masculinidad. Y en el caso de las mujeres, bueno, también hay muchas cosas, ¿no? Entre ellas, la primera, que es algo que hemos reiterado en diferentes ocasiones, es explorar su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la construcción de la identidad femenina y de lo que les significan en muchos escenarios a las mujeres su cuerpo, pues es algo de lo que se les ahuyenta, se les dice que, como tú nos decías, Christopher, no se tocan, no se exploren, y por supuesto si lo hacen amamos un escándalo porque es algo terrible, algo pecaminoso, algo fuera de lo que deberían de hacer. Y entonces, pues a ellas les enseñan a cerrar las piernas, se les dice que lo que tienen entre las piernas es algo sucio, es algo que huele mal, es algo que no deberían de tocar, pero aparte tienen que cuidarse de que no les vaya a pasar algo. De tal manera que por todos lados hay mensajes sobre que es algo malo, algo sucio o algo sobre lo que tienen que cuidar y nadie tiene que pasar ahí. Pues esto genera una idea, ¿no? ¿Por qué no genera introyectos acerca de lo que pueden hacer con su cuerpo, con quién lo pueden compartir y qué pueden compartir con las personas? Entonces, explorarlo implica cosas a lo mejor
bien básicas. Seguramente tú como psicólogo y pues trabajando en todo lo que haces, Christopher, pues te habrás dado cuenta que hay muchas mujeres a los 30, 40, 50 años que jamás se han puesto un espejo frente a ellas para mirarse la vulva y no tienen ni idea de lo que hay ahí. Y si no sabes qué tienes en tu cuerpo, qué formas, qué texturas, qué temperaturas, qué olores tiene tu cuerpo, cómo sabes que te gusta, te alejas cada vez más de él y por tanto no estás cercano a las sensaciones, no estás cercano a las sensaciones, pues también a los dolores, ¿no? De estas zonas del cuerpo. Entonces, explorarse implica quitarse el miedo. Sé que esto es progresivo, que es eventual, no siempre se va a dar de un día para otro, pero pues irse explorando, saber cuáles son las zonas en las que yo siento placer, y no me refiero solamente a la zona genital, me refiero a la espalda, a las manos, a las piernas, las pantorrillas, los brazos, los codos, las caderas, los senos, las nalgas, o sea, todo esto creo que les permitirá ampliar el campo de sensibilidad y no solamente centrarlo en este acto penetrativo. Eso es por una parte. La otra es que reconozcan, y que esto es buenísimo cuando las mujeres les dicen, las mujeres tienen capacidad multiorgásmica. Sí, sí lo tienen, porque las mujeres pueden experimentar 2 orgasmos en una sola práctica o en un solo evento sexual. ¿Por qué lo pueden hacer? Es una capacidad orgánica, es una capacidad biológica, y en esta capacidad implica que las mujeres puedan experimentar, las mujeres o los cuerpos que tienen vulva y vagina, pues pueden experimentar orgasmos tanto a nivel de clítoris como a nivel vaginal. Entonces, pues esto, digo, si les dan esta posibilidad y quienes así se sientan preparadas, pues entonces lo pueden explorar. Esto obviamente requiere del primer paso, pues explorarse, saber por dónde se siente rico, en la parte externa o en la parte de la raíz del clítoris, también en qué parte del introito vaginal yo siento placer, bueno, entre pues, diferentes experiencias, ¿no? Y por último, pensar que para las mujeres una recomendación es que el placer de ellas no depende de ellos. Es decir, sí, habrá algunas veces que los hombres y las parejas sexuales, cuando son mujeres heterosexuales, ¿no? Pues pueden obtener placer a través de lo que hacen con sus compañeros, pero esto no es exclusivo de que dependa de ellos o de la pareja sexual, sino que el placer de las mujeres muchas veces está pues demostrado que en realidad la mayor parte de los orgasmos que las mujeres disfrutan y sienten son a través de actos masturbatorios por estimulación de clítoris. Cosa que no siempre sucede cuando tienen un acto penetrativo con un hombre o con una persona con pene. De tal manera que diríamos, es una posibilidad y un campo amplísimo en que las mujeres comiencen a tocar, a explorar, a sentir y por supuesto a practicar. Porque es un derecho, y esto no lo digo yo, lo dicen muchísimas organizaciones, y una recomendación en general para cualquier persona, independientemente de su identidad, de cualquier condición, es leer la Declaración del Derecho al Placer, establecida en México por la UAS, en donde se definió por primera vez en la historia de la humanidad que el derecho al placer es un derecho humano, no es una categoría ni un privilegio de algunas personas. Esas son algunas, pero bueno, por supuesto, digo, esto lo podremos ampliar a muchas otras sesiones. Sumamente interesante esto que mencionas, y ya bueno, nada más para complementar lo que nos has dicho, que es bastante amplio. Justamente se da por una programación, ¿no? Una programación de decir, tú como chica, como niña, entonces tienes que reprimir lo que tienes, lo que sientes. ¿Por qué? Justamente por lo que mencionas, ¿no? Es algo sucio, es algo que pues pueden aprovechar, o que se pueden aprovechar de esta parte. En cuestión del hombre, bueno, él asume un rol entonces de dador socialmente, ¿no? Y no se permite justamente la parte de poder disfrutar. Entonces estaríamos diciendo que desde una parte social se podría cosificar, ¿no? A una mujer justamente, pues como la que recibe aquel placer, la que recibe aquel acto. Entonces en la cuestión del hombre, pues precisamente es una causa de la cual no puede, digamos, desarrollar este placer al permitirse ser tocado, ¿no? A lo mejor, como tú lo mencionabas, en la cuestión también anal, ¿por qué no? ¿No? Pero son cuestiones que podemos ver desde una programación. Ahora,
esta pregunta me la hicieron muchas veces. Puede llegar a volar muchos cerebros, porque igual puede llegar a ser un poco, pues, como entre confusa, como entre tabú. Y yo te pregunto, ¿se puede tener sexo con alguien de tu mismo género sin ser homosexual? Sí, por supuesto que sí. La respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque estamos mezclando dos categorías que no están separadas, pero que sí son distintas, que es prácticas sexuales y orientación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Una orientación sexual es esta atracción que yo siento hacia un cierto tipo de personas y que este tipo de personas puedan estar definidas por su identidad de género o sexual. Es decir, pues yo me siento atraído hacia puros hombres, hacia puras mujeres, hacia hombres o hacia mujeres, o no me siento atraído hacia nadie, o me siento atraído a las personas sin distinción si son hombres o son mujeres. Pero aquí viene una clave importante. La orientación sexual no solamente es una atracción física, sino también es una idea sobre el establecer una posibilidad, reitero, una posibilidad, eso no significa que va a pasar, de una vinculación erótico, afectiva y sexual. Estamos hablando entonces de tres dimensiones: lo erótico, lo afectivo y lo sexual. Son cuestiones que se pueden presentar en conjunto o se pueden presentar de manera aislada, porque no forzosamente siempre, como lo dijimos al inicio, hay una vinculación afectiva en una práctica sexual. Bueno, entonces, si solamente vemos con quién estamos teniendo relaciones sexuales, solamente estamos viendo la parte de la práctica sexual, es decir, en palabras concretas, con quién me estoy acostando. A mí no me gusta decir con quién me acuesto porque no siempre es acostado. A veces puede ser de pie, hincado, o sea, en muchas posiciones. Pero bueno, en términos de lo que las personas hablamos es con quién me acuesto. Y con quién me acuesto, pues es una parte que responde a nuestro placer sexual. Eso no significa que yo me vea con esa persona o con ese tipo de personas con quien me acuesto, teniendo pareja, saliendo a la calle, vinculándome afectivamente, estableciendo un convenio civil, o sea, casándome. Es decir, no forzosamente es algo que yo quiero pasar a otro ámbito que solamente se quede en lo sexual. De tal manera, entonces, que yo, siendo una persona heterosexual y que tengo a lo mejor incluso una pareja, pero eventualmente me he sentido atraído hacia otros hombres, pero solamente en el ámbito sexual. Yo no me veo en el ámbito emocional con ningún otro hombre. Solamente me llama la atención, no sé, pues tener sexo oral, tener sexo anal, tener una masturbación, ver los cuerpos de otros hombres. Y entonces, cuando el momento que yo ejecuto esa práctica sexual, pues entonces yo me miro como un sujeto que satisfizo ese placer, pero no me miro como un sujeto que quiere establecer más allá de eso. Lo mismo pasa para las mujeres. Y estas poblaciones en muchas categorías las han determinado como HSH, estos hombres que tienen sexo con otros hombres pero no son gays. Y muchas personas las cuestionan, ay, por supuesto que son gays, porque tienen sexo con otros hombres. Yo les diría, bueno, pues es que lo que hacemos en la cama con quien lo hacemos no determina ni nuestra expresión de género, ni nuestra orientación sexual. Lo que determina es nuestra calentura, nuestro deseo y nuestra función del deseo, del placer, a partir de con quien esa persona decidimos establecer esa práctica placentera. Entonces, yo te diría, sí, no forzosamente tiene que ver que estemos cambiando o que estemos ahí seleccionando nuestra orientación sexual. Porque esto no solamente es en el plano de la atracción física, también incluso se puede convertir en una práctica que llamamos fetichista, en esas prácticas que a veces pues pasamos al plano exclusivamente del convertir a una persona como parte de nuestros objetos de placer. Bastante importante esto que mencionas. Nos sirve mucho para hacer la distinción y precisamente ir directo a lo que se podría formar como una confusión, ¿no? Muchas veces pasa que nos confundimos acerca de nuestras prácticas, nuestras emociones y pensamientos, pero como lo mencionas, pues hay una importante diferencia. Podemos a lo mejor pues acostarnos, ¿no? con alguien, pero no significa necesariamente que nos veamos en una relación o que nos veamos en algo más allá incluso de una amistad, ¿no?
Entonces, muy importante, muy interesante esto que mencionas. Ahora, otra pregunta picante. A ver. ¿Es recomendable la práctica del sexo anal y sexo oral? Si es recomendable, ¿por qué sí o por qué no? Me imagino que la pregunta va en el sentido de si me va a hacer daño o si me va a dar placer. Y esta respuesta no se la puedo dar yo. ¿Por qué no se las puedo dar yo? Porque, pues, de acuerdo a su cuerpo, a su expectativa y al que tan relajadas y relajados estén, va a ser. Para algunas personas es terriblemente, y digo terriblemente no en el sentido de una sensación de terror, sino es profundamente placentero tener sexo oral, practicar o recibirlo. Porque les encanta manipular el placer, hacer llegar a escenarios a su pareja o que les hagan ir a escenarios a sí mismas, a sí mismos, a través de la estimulación con la lengua, con los labios, incluso con los dientes, en la genitalidad. Y yo digo, vaya, pues sí, pero también hay personas que dicen, no, a mí meterme una vulva, un clítoris, unos labios vaginales o meterme un pene o un escroto en la boca es escatológico, es desagradable, es algo que, bueno, y entonces pues ya empiezan a irse a otros escenarios. Entonces, pues bueno, yo no les diría, no, pues es que si no lo pruebas te estás perdiendo de muchas experiencias. No, pues si no le gusta, no lo vamos a obligar, no le vamos a obligar. Entonces, bueno, pues no es una recomendación ni tampoco es algo que yo les diga, lo tienen que probar para realmente tener todo el campo de experiencias completo. Sin embargo, bueno, pues también es una posibilidad de sentir placer. Pero no significa que porque yo me meta un pene, un clítoris, unos labios vaginales, o porque meta mi lengua dentro de un introito vaginal, pues eso significa que ya estoy haciéndole a mi pareja o a mis parejas sexuales haciéndole sentir una experiencia de placer. Esto no es cierto. Tampoco significa que humedecer y dejar ahí básicamente como un río de saliva, entonces yo voy a generarle placer a la persona a quien se lo estoy practicando. Eso tampoco es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque cada experiencia es distinta. Habrá personas que digan, a mí me puede fascinar que me estimulen el glande. Pero algunos dirán, híjole, no, porque sabes que tal vez a mí el glande lo tengo un poco más sensible, entonces prefiero que más bien sea la parte del cuerpo del pene, no en el glande. Habrá otras personas que digan, a mí me gusta, algunos hombres que digan, a mí me gusta que cuando me hacen sexo oral, mi glande llegue hasta básicamente a tocar la garganta. Bueno, pues a lo mejor algunos sí, pero dirán, híjole, pero no, porque también entonces empiezo a mezclar otras sustancias. Y bueno, pues esto entonces te diría, para quien lo quiere hacer, es una posibilidad, es una oportunidad de experimentar otras sensaciones de placer, porque pues puede ser placentero sentir la humedad, sentir el calor, sentir el movimiento de la lengua, de los dientes o de los labios, ya sea penetrativo o no penetrativo. Y en la parte del sexo anal, misma respuesta. Puede ser placentero, evidentemente, si se favorece una dilatación del ano, si hay una buena lubricación, si hay una estimulación sexual, porque esto, por ejemplo, pues se relaciona mucho, justo ahorita que hacen esta pregunta de las personas piensan que porque toman Viagra los hombres de inmediato van a tener una erección, y eso no es cierto. Estas sustancias que se meten al cuerpo favorecen la circulación de la sangre, pero solamente se va a presentar la erección si hay una estimulación del sujeto que tomó la sustancia. O sea, la erección no se va a dar de la nada, tiene que haber una estimulación. Lo mismo acá, pues no porque tú le pongas lubricante en el ano a una mujer o a un hombre, en ese momento la persona ya quiere. Pues no, obviamente tiene que haber toda una experiencia de erotismo, una idea de querer hacerlo, de facilitarse, de perderle un tanto el miedo al dolor. ¿Y por qué no decirlo? Pues también implica una responsabilidad, ¿no? Explorar esos lugares también implica una responsabilidad, porque en efecto, si bien puede haber una experiencia de placer con estas condiciones, lubricación, dilatación y un campo de erotismo, también puede haber un ámbito de dolor, de desgarre y por supuesto de fisuras. Y esto es importante que se atienda, porque no solamente es qué es lo que me puede hacer sentir bien, sino también prevenir algunas cuestiones que médicamente pues se exponen a ciertos riesgos. Entonces, como toda práctica sexual,
tiene sus partes placenteras, como también tiene sus riesgos. Y esto también hay que hablarlo. Entonces yo diría, no te puedo decir que sí, pero si me dicen, yo lo recomiendo para aquellas personas que lo quieran hacer y que estén dispuestas, bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que es algo que les invitaría a que exploren y que lo hagan con mucho respeto, pero también con mucha amplitud de lo que quieren experimentar. Oye, pues qué buena respuesta. La verdad es que es una muy buena respuesta. La verdad, hay una invitación implícita, ¿no? O sea, si lo queremos ver así, por la cuestión de que, bueno, la sexualidad sí, muchas veces sí es aventurarse, sí es explorar, pero también si no se siente esa necesidad, bueno, entonces no hay ninguna situación con esta parte, ¿no? Ahora, pues vamos a otra pregunta muy, digamos, en el ambiente LGBT más, específicamente en el gremio homosexual o gay. Y esta pregunta es, ¿qué pasa con las prácticas diferentes? Por ejemplo, el fisting, el golden shower y el BDSM. Y si lo puedes explicar mucho mejor. Híjole, pues estamos hablando de un campo amplísimo que nos tardaríamos 2 horas, 3 horas o un doctorado y una maestría. Todo esto, sí, lo que pasa es que es muy amplio esto que hacen la pregunta, pero creo que es muy interesante enmarcarlo dentro de algo que conocemos como las manifestaciones de la vida erótica o las prácticas sexuales. Todas las personas tenemos estas expresiones, estas prácticas. ¿Qué es esto? Son aquellas cosas, aquellas prácticas, aquellos deseos, aquellas conductas, aquellos escenarios en los que voluntariamente decidimos insertarnos o hacer para aumentar nuestro placer sexual. Algunas de ellas, pues a lo mejor nadie les ha puesto atención porque no generan ningún escándalo, incluso no rayan ni en lo ilegal ni en lo inmoral. Por ejemplo, pues a nadie le molestaría que dijeras, ay, pues es que a mí me gusta escuchar a Luis Miguel de fondo cuando tengo mi coito. Pues no, nadie te diría nada porque pues Luis Miguel no le hace daño a nadie en términos de dañar la moral o la legalidad de alguien, ¿no? Habrá otras personas que digan, bueno, a mí me encanta que los olores sean muy fuertes, rayando en lo desagradable. Bueno, pues también no es algo que realmente a mucha gente le podría espantar. Algunas personas podrían decir, a mí me encanta que me nalguen un poco o que me jalen el cabello, a mí me gusta gritar, a mí me gusta guardar silencio, no sé, o sea, hay muchas de estas prácticas y como insisto, todo el mundo tenemos, todas las personas tenemos. Pero hay algunas otras que a lo mejor pues serían cuestionables en términos de lo que socialmente está aceptado y que estos son muchos tabús que mucha gente pensamos que solamente lo tienen cierto tipo de personas y no es cierto, en realidad muchas personas las practican, entre ellas el BDSM y todas sus manifestaciones que son muchísimas. BDSM, bueno, significa bondage, disciplina, dominación, sadismo y masoquismo. Son todas estas prácticas en las que pues hay muchos involucramientos del uso del poder. Esto es importante decirlo, esto se enmarca solamente en el ámbito sexual, no forzosamente en el ámbito cotidiano. Entonces puede ser que a mí me guste que me aten, que me amarren, que me cuelguen, que me quemen, que me peguen, que me ahorquen, que me asfixien, que me traten como un cachorrito, que me encierren, que me pongan en un lugar en el que haya mayor riesgo. No sé, o sea, hay muchas prácticas, muchas de ellas. O bien a mí me gusta hacerlo y entonces pues es sentir placer al experimentar dolor, al experimentar sentirse enclaustrada, en sentirse que pierden el control sobre sí, y esto pues también implica una gran responsabilidad porque esto puede acabar en la comisión de un delito. Pero si se hace con las medidas anticipadas de expresar la voluntad en el límite de ella que no quiere hacerlo, si las personas que están involucrando están acordando esto, lo están haciendo en un ámbito de respeto, pues entonces les puede potenciar su placer. Insisto, esto de manera voluntaria, hablada y convenida. Y yo te diría, mucha gente piensa que solamente de algunas personas y que solamente como al inicio tú marcabas la pregunta dentro del ámbito LGBT
y que por supuesto se da en zona rosa y en lugares abiertamente homosexuales. Y no es cierto, se da en la casa del posiblemente hombre más conservador homosexual de Puebla. O sea, también se puede dar ahí, ¿no? No es exclusivo de un tipo de población o de un tipo de edad o de un tipo de hombres homosexuales. Se puede dar en mujeres, en hombres, en personas adultas mayores, en personas muy jóvenes, etcétera, etcétera. Hay otras prácticas, ¿no? Como el fisting, como el puppy play, como el golden shower, y la respuesta todas son prácticas sexuales. Así como a la primera persona que decía al inicio de la pregunta, ¿le gusta escuchar a Luis Miguel? Bueno, pues a lo mejor a nuestro conductor de este podcast le gusta que le orinen, y es parte de su experiencia del placer. A lo mejor a mí me gusta que me embarren birria caliente en el cuerpo, y pues cada quien va a experimentar cuestiones distintas de placer a partir de ciertos elementos que vienen del exterior. De la manera en que yo podría decir es que todas estas prácticas, si se hacen de manera voluntaria, si se conocen los riesgos y si se hace en convenio de las personas que están estableciendo la práctica, entonces no hay ningún problema. Con esto también, entonces, lo que te estoy diciendo es que esto, a pesar de que se enmarque dentro de las prácticas pedófilas, al no haber voluntad de alguna de las dos partes, o las prácticas zoofílicas, al no haber voluntad de ambas partes, yo, como sexólogo, te digo, reconozco que existe el deseo pedófilo, reconozco que existe el deseo zoofílico, el deseo necrofílico. Sin embargo, esto no significa que como sexólogas y sexólogos lo aprobemos en términos de las prácticas sexuales, porque en práctica sexual ya estamos invadiendo la intimidad, el derecho, la privacidad o la voluntad de otra persona o de otro ser vivo. Por eso digo, siempre hay que tener mucho cuidado sobre con quién lo hacemos o con quiénes y si esto es de manera voluntaria. Y también decirlo, no es exclusivo de una cierta población, pero bueno, a quien le guste y que tenga una pareja o unas parejas quien lo encuentren atractivo, que les genere placer, como muchas otras prácticas dentro de la comunidad que he visto que cada vez se comentan más, como el cruising o como el voyerismo, el exhibicionismo, pues bueno, adelante, ¿no? Pues si les va a dar más placer, por supuesto, formen clubs, abran cuartos oscuros, pero siempre con la voluntad de todas las personas que lo quieran hacer. Muy interesante esta respuesta, porque justamente pues le da una validez, ¿no? A la decisión del otro, le da una validez justamente también a sus deseos, a lo que está buscando. No es que sea malo, simplemente existe, ¿no? Eso sería como tal la parte de esta situación. Ahora, volvemos a una pregunta muy social, muchas veces hecha. Es en cuestión de la bisexualidad. Ajá. Todos lo somos, es elección, se nace. ¿Qué es la bisexualidad? La respuesta que quieren encontrar las personas que escuchan Tiempo a Solas, yo te diría, es la respuesta que nos haría ganar un premio Nobel de Medicina. No hay una respuesta ni exacta, ni única, ni verdadera, ni la mejor, ni la peor. Yo te diría, hay muchas teorías psicológicas y médicas acerca de que la orientación sexual está definida desde el nacimiento. Hay otras que te dicen se da a partir de las experiencias. Pues obviamente cuando hablamos de bisexualidad hablamos de una orientación sexual. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es por qué queremos saber o para qué queremos saber el origen de la bisexualidad o de la homosexualidad o de la heterosexualidad. O sea, si lo descubrimos, ¿qué vamos a hacer con esa información? Yo casi podría anticiparme que si algún día descubrimos el origen de la bisexualidad o la homosexualidad, más allá de querer aceptarlo y decir lo que es un hecho biológico de nacimiento, algunas personas van a querer prevenirlo, porque lo van a ver como una alteración genética. Entonces hay muchos riesgos con las intenciones de querer saber estos orígenes. Sin embargo, una respuesta lo más cercana a los derechos humanos, porque creo que la respuesta la tendríamos que enmarcar dentro de los derechos humanos, es
Yo creo que de acuerdo a ciertas tendencias y estudios, como el de Alfred Kinsey, como el de mismo Sigmund Freud, y como muchas otras propuestas acerca del estudio de la orientación sexuales, todas las personas tenemos un potencial bisexual, un potencial deseo bisexual. Porque en realidad, como nos decía Alfred Kinsey, es muy raro, casi imposible encontrar a una persona exclusivamente y totalmente heterosexual y exclusiva y totalmente homosexual. En realidad, muchas de las personas que se identifican como heterosexuales sí son mayoritariamente heterosexuales o preferentemente heterosexuales, pero pueden llegar a tener prácticas homoeróticas. Lo mismo con las personas homosexuales con prácticas heteroeróticas. Pero en realidad cuando hacemos estas preguntas nos damos cuenta que muchas personas estamos más cercanas a la bisexualidad en torno a nuestras prácticas, nuestros deseos, nuestros pensamientos y por supuesto también nuestras emociones. Porque reitero, como lo dije hace un momento, no solamente es con quién nos acostamos, sino también con quién nos vinculamos afectivamente y eróticamente. Si la respuesta es si esto es algo que tenemos todas las personas, yo te diría, es un potencial que tenemos todas las personas, pero que en decisión no siempre va a pasar para todas, porque no siempre va a estar en su deseo. Muy bien esta respuesta, sumamente, pues, amplia, ¿no? Es justamente esto que mencionas. Y precisamente para que lo pudieran entender mejor, lo que podrían hacer, una recomendación es hacer el test, ¿no? O la escala de Kinsey que mencionas justamente, y ahí se van a dar cuenta de lo que estás mencionando. Es muy raro ser heterosexual al 100% u homosexual al 100%, ¿no? Entonces, hay tintes, y está bien tener tintes, porque la vida no nada más es negra o blanca, ¿no? Hay varios tintes. Y ya vamos justamente a la parte final de esto, ¿no? En cuestión de pareja, ¿por qué se da el poliamor, la poligamia? ¿Por qué hay tríos? ¿Por qué se da esta parte? ¿Qué significa? Significa que estamos derrocando la idea monogámica y judio-cristiana de lo que nos han establecido como ideal del amor. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente en términos afectivos, en términos sociales y en términos culturales, la idea de la pareja monogámica eterna está plasmada, sino incluso en lo religioso y también en lo legal, porque jurídicamente no nos podemos casar con más de una persona. No podemos ir al registro civil y decir, venimos a formalizar nuestra trieja. No, eso no se puede. Al menos en México y básicamente en toda América Latina. Entonces estamos hablando de un establecimiento normativo, religioso, social, cultural, político y también, por supuesto, económico. Ahora, si entonces las personas ya tenemos ese establecimiento, porque hay algunas personas que se obsesionan, parece ser, con el poliamor. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué tienen tanto amor que repartir? Yo les diría, en realidad todas las personas, así como tenemos una potencial bisexualidad, también tenemos una potencial capacidad poliamorosa. A ver, ¿qué es el poliamor y cómo lo podemos entender? El poliamor es un establecimiento de relaciones o de vínculos afectivos y o sexuales con otras personas que no solamente son con una sola, o sea, no es una práctica exclusiva con una persona que se jura amor eterno, sino se puede establecer con varias personas, pero no de una sola forma o una forma única de ser poliamorosa o poliamoroso o poliamorose, sino, pues a lo mejor yo puedo tener una pareja y ambas personas de la pareja decidimos vernos en una relación abierta y entonces implica que ambas personas podemos tener a su vez otra pareja. Pero en nuestro convenio está establecido que nunca vamos a conocer a esas otras personas. O a lo mejor en nuestro convenio, porque esto es algo que pues sí pasa, ¿no? A lo mejor en el convenio, te pongo un ejemplo, yo puedo tener a mi pareja mujer y en el convenio que establecemos ella y yo, ella establece que ella quiere tener otra persona y esa otra persona no me va a conocer a mí, ni yo le voy a conocer a la otra. Pero a lo mejor en nuestro convenio establecemos que eventualmente esa tercera persona va a venir a casa y vamos a tener convivencia.
O a lo mejor en el convenio que tenemos es que va a haber una tercera persona y vamos a estar las 3 personas juntas. No lo sé. Hay muchas posibilidades de establecer una relación poliamorosa. Esto, por supuesto, desafía muchas construcciones sociales, porque muchas personas pues creen que esto es igual a la infidelidad. Y aquí es muy importante puntualizarlo. Si una pareja voluntariamente, o un conjunto de personas, no tiene que iniciarse con una pareja, un conjunto de personas decide entrarle a prácticas poliamorosas, tiene que haber muchísima comunicación, tiene que haber en todas las decisiones voluntad, libertad y, por supuesto, pues un entendimiento de lo que está decidiendo. Porque en ese entonces, cuando decides abrir la relación, cuando decides establecerte con otras personas, cuando decides tener prácticas con otras personas, que no solamente es con una, y ya se combinó, ya se habló y ya se decidió, entonces no hay una falta a un acuerdo, no hay una falta a la emoción, no hay una falta a al respeto o incluso a la dignidad de la persona con la que hiciste el acuerdo, porque ya ambas personas o ya las 3 personas lo hablaron, lo convinieron y decidieron hacerlo. La infidelidad entonces dista del poliamor en tanto que en la infidelidad yo me comprometí implícita o explícitamente con una persona a estar con ella exclusivamente, pero eventualmente en mis prácticas hago cosas distintas a ese convenio. Me veo con otras personas, establezco relaciones sexuales, establezco vínculos amorosos, tengo relaciones afectivas de pareja con otras personas, entonces estoy faltando al compromiso que yo hice con esta persona a la que supuestamente vamos a ser monogámicos, fieles, leales y eternos. Pues ahí sí hay algo que llamamos violencia psicológica y sexual. Pero en el ámbito exclusivo del poliamor, dado que se habló, se combinó y se decidió hacerlo así, entonces en realidad no hay infidelidad. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar, porque también es cierto que muchas personas con este afán de demostrar que son poliamorosas rayan en las violencias con sus parejas o bien con las personas con las que establecen vínculos y relaciones. Entonces hay que tenerlo con mucho cuidado. Yo insistiría, todas las personas tenemos potencial poliamoroso, pero no todas las personas, por nuestras construcciones, por nuestros introyectos, por todo lo que vivimos, nos permitimos explorar o nos permitimos establecer ese tipo de relaciones. Hay unas personas que decimos, bueno, yo sí me puedo sentir atraído a otras personas, pero decido estar solamente con una. Y cierro esta pregunta, Christopher, diciéndote, la fidelidad y la monogamia es una decisión de todos los días. Todos los días, frente a los diferentes años en los que estamos, tenemos que volver a decidir si queremos continuar con ese compromiso. Pues qué maravilloso esta parte que mencionas. La verdad es que suena incluso muy poético la parte de decir, ok, a lo mejor en la sociedad, pues sí soy infiel, ¿no? Pero, o mi pareja y yo somos infieles, pero entonces en nuestra relación somos fieles, porque incluso el hecho de estar con alguien más y tenerlo por entendido o hacer un convenio, incluso es fidelidad a nosotros mismos, ¿no? Es fidelidad a lo que sentimos, lo que queremos compartir como pareja. Y obviamente, pues va a chocar con la sociedad. ¿Por qué choca? Porque la sociedad no es tu relación es únicamente de tu pareja y tuya, ¿no? Ese sería el sentido. Entonces, pues, muchas gracias, Oscar, por habernos compartido toda esta parte de mucho conocimiento. Había cosas que no sabía, otras que sí más o menos, pero me lo aclaraste mucho. Pues no sé si gustas decirle algo por último al público. Sí, claro que así como a veces acudimos cuando nos duele una muela, un diente con la odontóloga o odontólogo, pues cuando acudimos porque nos duele el estómago con una médica o un médico, también acérquense a los sexólogos y a las sexólogas, porque somos personas que trabajamos estos temas de manera cotidiana con mucho respeto
y sobre todo que hay muchas que trabajamos desde la perspectiva de género, desde los derechos humanos y desde la interseccionalidad. Entonces, la invitación está abierta, pues a seguir platicando, a seguir conversando y establecer todas estas charlas que nos enriquecen y que nos favorecen para todo lo que queremos practicar y explorar con nuestra mente, nuestra piel y todos nuestros sentidos. De verdad, un gusto y agradecerte por el espacio, por platicar y por estas preguntas que, como decías, son bastante picantes, pero también muy enriquecedoras para lo que queremos hacer. Muchas gracias y ha sido un gusto estar acá con todos y contigo. Muchas gracias, Oscar. Y pues bueno, esto fue Tiempo a Solas. Espero que les haya gustado el programa. Ya saben que pueden dejar sus comentarios, peticiones y vamos a regresar con más temas. Yo me despido. Hasta luego. Bye bye.